Cordial saludo, yo soy Manuel Pozo y el día de hoy les vengo a exponer mi proyecto del Guadalajara, el cual titula Efecto acústico de dos barreras geográficas, río y carretera, en el canto de Pagalema, un anfibio amenazado. Mi tutor del proyecto de grado fue el Dr. Gustavo Manuel. Primero que todo, hablarles un poco del contenido de mi presentación, la introducción, metodología, análisis y discusión, conclusiones y agradecimientos. Bueno, para empezar, en la naturaleza la comunicación es esencial, puesto que la comunicación regula procesos de supervivencia, entre los cuales se pueden descargar labores esenciales como labores de caza, división de trabajo, alerta de amenaza y procesos de reproducción y apareamiento. La comunicación involucra diferentes sentidos como el sentido de la vista, el sentido del olfato como la comunicación química y el sentido del oído, que se involucra en la comunicación acústica, en la cual voy a enfocar mi estudio. Esta comunicación depende tanto del individuo como del ecosistema. Del individuo depende de su capacidad fisiológica para generar un mensaje, además de lo que el individuo desee generar con el mensaje o desee producir con el mensaje, y depende del ecosistema, ya sea por cuestiones de estructura del ecosistema, cuestiones de condiciones climáticas o de aumento en el ruido del ecosistema, ya sea por barreras naturales o artificiales. Cabe resaltar que los anfibios se comunican especialmente para reproducirse y para generar mensajes de alerta a otros machos. Dentro de las barreras naturales que interfieren en la comunicación acústica tenemos la lluvia, también se tiene los fuertes vientos, también se tiene presencia de diferentes animales en el ecosistema que aumentan el ruido del ecosistema por temporadas, como por ejemplo la temporada de apareamiento de aves y diferentes insectos. Y por último, y es en la cual se va a enfocar mi estudio, son la presencia de ríos en la zona, que significan presencia de ruido constante en el ambiente. Dentro de las barreras artificiales tenemos que la mayoría son de origen antrópico, y de las principales son la deforestación de los bosques para el uso de cultivos a grandes escalas, también para el uso de construcciones para viviendas o ciudades, también para introducir cultivos de uso ilícito, y por último barreras de carretera para el comercio de bienes y servicios. Y es en esta última en la cual voy a enfocar mi estudio. Colombia es el segundo país con mayor anfibios en el planeta, sin embargo es el primer país con más anfibios en algún tipo de amenaza. Ofa alemani es un anfibio endémico del Valle del Cauca, y el cual se encuentra catalogado por la UICN como en peligro crítico de extinción por diferentes presiones en su ambiente. Dentro de las principales presiones se encuentra el comercio ilegal de especies y la deforestación de sus bosques, reduciendo su rango óptimo habitable para la implementación de cultivos de uso ilícito. Mi investigación se enfoca en evaluar el impacto acústico de la carretera y del río en la vocalización de la rana Ofa alemani. Como se mencionó anteriormente, la rana es endémica del Valle del Cauca, específicamente en la zona de Anchicayá, Colombia, y al lado derecho vemos un poco más de cerca el mapa con algunas zonas que nos sirven para ubicarnos, y en la zona marcada con rojo es la zona de muestreo ubicada en la carretera. Las dos zonas marcadas con amarilla son las dos zonas ubicadas dentro de la represa de Anchicayá, de las parcelaciones de Celsi. Para la metodología se solicitaron los respectivos permisos ante el Comité de Ética de la Universidad y ante Parques Nacionales Naturales para el manejo y manipulación de este anfibio en peligro de extinción. Posteriormente se analizaron 5 zonas de muestreo, de las cuales se eligieron 3 zonas con presencia de algún tipo de barrera, ya sea artificial o natural, y con presencia de poblaciones de anfibios
en la zona. Cabe resaltar que una de las zonas está por fuera del Parque Nacional Natural Farallones de Cali y es una zona aledaña a dos veredas. Esta zona fue monitoreada y fue rastreada junto con la compañía de un guía de la zona por cuestiones de seguridad y manejo de información de ubicación de la especie por el tráfico ilegal. Posteriormente se pasó a generar una recolecta de datos morfológicos y acústicos en los cuales, a través de transectos de 900 metros en cada sitio de muestreo, se procedió a primero identificar acústicamente la ubicación del macho. Posteriormente se grababan de 3 a 4 vocalizaciones por macho. Finalmente se capturaba el macho y se procedía a tomar medidas morfométricas. Se realizó un transecto de 100 metros sobre el río y transectos de aproximadamente 1 kilómetro en la carretera de la vía antigua a la ciudad de Buenaventura. Posteriormente se realizó una base de datos en el programa Excel con 6 datos morfológicos y 2 datos acústicos. Los morfológicos fueron el peso, el brazo, el antebrazo, medida del rostro cloaca, largo rostro cloaca, medida de la tibia y medida del fémur. Y los 2 datos acústicos fueron la frecuencia y duración del canto, que fueron analizados gracias al programa Raven 1.4. Finalmente, esta base de datos sirvió para hacer análisis estadísticos en 2 programas diferentes. En el primero se realizó una regresión lineal entre el largo rostro cloaca y la frecuencia, esto para determinar si había influencia del tamaño corporal en la frecuencia del canto. Posteriormente se realizó una regresión lineal multivariada de la frecuencia y duración del canto con respecto a la distancia, esto para determinar si la distancia tenía efecto sobre los 2 componentes acústicos. Finalmente se realizó en el programa Raven un GLM para determinar el efecto de la distancia en los componentes tanto morfológicos como acústicos. Con respecto a los resultados y discusión, se analizaron 72 cantos de 24 individuos, distribuidos 17 en el sector de la loca, 6 en el sector de la riqueza y un solo individuo en el sector de la carretera. En general, los machos presentan tamaños corporales de 30,5 a 36 milímetros, duraciones de canto que van desde los 7 a 80 segundos y frecuencias de canto que van entre los 2756 y 3273 Hz, teniendo un dato atípico de 3400 Hz, que se va a explicar más adelante. Con respecto al primer análisis estadístico de la regresión lineal entre el SBL versus la frecuencia, basados en la hipótesis que nos dice que la vocalización es una actividad que está intrínsecamente relacionada con las cuerdas vocales y esta a su vez con el tamaño corporal, lo cual sugiere que a frecuencias más altas, machos con tamaño corporal más pequeños. Si bien esto es lo que nos propone la hipótesis, mis resultados arrojan ningún tipo de interacción entre ambas variables, con un P de 0,5256. Sin embargo, al observar el gráfico se puede identificar una leve tendencia de los datos a cumplir esta hipótesis. Tal vez el tamaño de muestra no es tanto para ser significativamente diferente. La frecuencia es un componente en el cual pueden influir la estructura ambiental, la humedad del ambiente, la temperatura, también puede influir el nivel del ruido o puede influir el uso del playback en la diferencia de las frecuencias, por lo cual estos resultados pudieron haberse visto afectados por errores en el muestreo, ya sea usando playback o generando un ruido excesivo en el ambiente que
nos dieron datos erróneos. Por otra parte, con respecto a la regresión lineal multivariada, se tiene entre la frecuencia y la distancia, se tiene que no hay ningún efecto de la distancia en la frecuencia. En otras palabras, no hay diferencias entre las vocalizaciones de machos a 800 metros y machos a menos de 100 metros. Sin embargo, al observar la gráfica se detalla un dato atípico cercano a los 3400 Hz, el cual corresponde a un macho en la zona de la carretera. Este resultado puede ser explicado por la relación canto-ruido, en el cual, si se aumenta el ruido del ecosistema, el individuo tenderá a aumentar su canto para de esta manera enfrentarse y lograr que su comunicación sea efectiva. Un ejemplo de esto se ve con las aves que están adaptadas a la ciudad comparadas con las aves adaptadas a la selva. Se compararon sus vocalizaciones y se dieron cuenta que las aves de la ciudad están cantando frecuencias más altas. Con respecto a la distancia versus la duración, se tiene que si existe efecto de la distancia sobre la duración, es decir, se encontró con resultados que a menor distancia a la barrera se tiene una menor duración del canto. La duración del canto depende tanto de factores intrínsecos como extrínsecos. En este caso puede depender del tipo de señal que se quiera expresar, también puede depender del ruido del ecosistema o puede depender de la presencia de algún depredador cerca. Por ejemplo, en la hora de la toma de datos pude haber generado algún error o algún ruido que pudo alterar la duración del canto y traer posibles errores. Finalmente, para el GLM se tuvo unos resultados de interacción significativa solamente entre la duración y la distancia a la que se encontró el individuo. Es decir, que cada vez que se aumentó la distancia en una unidad, la duración del canto se incrementó en 9,42 unidades. Como se explicó anteriormente, en la duración del canto influyen factores intrínsecos y extrínsecos. Por ejemplo, estímulos producidos por ruidos ambientales, ya sea por fuertes vientos, por lluvias constantes o por competencia con individuos de la misma especie para apareamiento o reproducción. Por ejemplo, en Batrachyla taeniata se observó una estimulación en su frecuencia, duración de canto y número de pulsos como respuesta a factores abióticos como fuertes vientos, fuertes lluvias y ruidos de oleaje, mientras que en la especie Alites obstetricans se observó una estrategia de modificar la duración de su canto con el fin de generar un enmascaramiento en los cantos de los machos competidores, esto para aumentar la probabilidad de su reproducción. Para concluir, tenemos que la mayoría de frecuencias están alrededor de los 2925 Hz. Sin embargo, no se evidenció ninguna interacción entre la variable de frecuencia y la distancia a las barreras. También se observó una poca presencia de anfibios en zonas aledañas a la carretera, donde tiempo atrás se observaron varios individuos. Esto puede ser un posible indicativo del impacto antrópico, ya sea por la barrera artificial o por cuestiones de tráfico ilegal que causan su disminución de la población. No se evidenció ningún efecto de los ruidos producidos por ambas barreras, sin embargo se observó el individuo de la carretera con datos atípicos, lo cual sugiere algún tipo de estrés, ya sea producido por el ruido de los carros, por cuestiones ambientales o cuestiones antrópicas que no se estudiaron. Sin embargo, esta conclusión es muy débil porque el tamaño de muestra no es estadísticamente significativo. El efecto de las barreras no se evidenció en la mayoría de los datos. Únicamente se encontró una relación significativa en el estudio entre el canto y la distancia de la barrera. En este caso, los cantos de los machos más cercanos fueron significativamente más cortos en duración.
Sin embargo, con los datos obtenidos en mi investigación es difícil proponer una explicación clara a estos resultados, pero posiblemente puede estar vinculado a factores de disponibilidad de recursos como vegetación, alimentación u otros factores bióticos y abióticos que juegan un papel importante en la comunicación de esos organismos. Se recomienda una metodología en los primeros 200 metros de la barrera y tener en cuenta la temperatura corporal del individuo, puesto que esto puede generar cambios en la vocalización. Muchas gracias y mis agradecimientos es a mi madre, a la Universidad ICESI, al profesor Gustavo Londoño, al doctor Andrés Mauricio Pozos de Ranúa, a Parques Nacionales Naturales y a la familia Última por prestarme su hospitalidad y servicios en Anchicayá. Muchísimas gracias, buen día.